Buenos días chicos, esta clase está siendo grabada para ustedes, los chicos de tercero de secundaria. Esta clase corresponde al curso de química y el tema de hoy va a ser estado gaseoso, ¿verdad? Estado gaseoso. Vemos, la primera clase hemos visto estado gaseoso uno, ¿ok? Esta vendría a ser algo así como estado gaseoso 2, ¿ya? Los procesos gaseosos restringidos. ¿Qué son esos procesos gaseosos restringidos? Bueno, estos se van a referir a sistemas donde el movimiento de los gases se va a encontrar limitado o controlado debido a restricciones físicas, como por ejemplo paredes o membranas, ¿no? O también condiciones externas como cambios de presión y temperatura. En estos procesos, el comportamiento del gas y sus propiedades termodinámicas, como la presión, el volumen y la temperatura, van a ser estudiados bajo la influencia de estas restricciones. ¿Ok? Algunos ejemplos podrían ser la compresión y expansión de gases en recipientes cerrados, donde el volumen es fijo o cambia de manera controlada. ¿Ok? Tenemos también la difusión a través de membranas, como en ciertos procesos de separación, ¿no? De gases o también en la respiración, se podría decir. Esas restricciones modifican las leyes y ecuaciones de estado que describen el comportamiento del gas, lo que es esencial para aplicaciones de ingeniería y en ciencias, ¿no? Como lo vamos a ver hoy día. Tenemos primero la ley. Está al revés, chicos, disculpen, pero primero vamos a empezar por la ley de Boyle-Mariotte, ¿ok? Que se va a conocer también como un proceso isotérmico, ¿ok? Un proceso isotérmico. ¿Qué dice la ley de Boyle-Mariotte? Dice, a temperatura constante, el volumen de una misma masa gaseosa varía en forma inversamente proporcional a la presión. ¿Ok? Lo repito. A temperatura constante, el volumen de una misma masa gaseosa varía en forma inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen va a variar inversamente proporcional a la presión. ¿Ok? Tenemos ahí una imagen. ¿Ok? Tenemos que hay presión inicial, el volumen. Vemos un volumen inicial el, con el recipiente casi lleno. Vemos que a más presión, ¿qué cosa? Menos volumen. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir. A más presión, menos volumen. Chicos, ¿ya? Vamos a ver aquí, abajo las fórmulas. Dice, donde V es igual a alfa sobre por 1 sobre P. Por lo tanto, la presión por el volumen va a ser igual a la temperatura. La temperatura se expresa en Kelvin. Ya me refiero a esta fórmula que está aquí. Voy a ver si lo puedo rayar. A ver, un segundito, chicos. Esta fórmula que está aquí, ¿no? Presión por volumen va a ser igual a temperatura. ¿Ok? Y de aquí viene la fórmula, ¿verdad? Presión por volumen uno. Presión por volumen uno se refiere a esto, va a ser igual a presión por volumen 2. ¿Ok? Listo. Seguimos. Allá, acá abajo dice, si la presión aumenta, por lo tanto, perdón, si la presión aumenta, por lo tanto, el volumen disminuye. O si la presión disminuye, por lo tanto, el volumen aumenta. ¿Ok? Listo. Ahora vamos con la siguiente ley, ley de Charles, que es un proceso isobárico. ¿Ok? ¿Qué nos dice la ley de Charles? A presión constante,
El volumen de una masa de gas varía directamente con la temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver. Presión inicial. A mayor presión inicial, ¿qué cosa? Dice, a presión constante, el volumen de una masa de gas, el volumen, varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Ok? Donde volumen va a ser igual, perdón, donde temperatura va a ser igual a volumen sobre la presión. ¿Ok? Seguimos, chicos. ¿Ok? Vemos que la fórmula dada al final será volumen uno sobre volumen 2 va a ser igual a temperatura uno sobre temperatura 2. ¿Ok? Listo. Tenemos también acá abajo que dice, si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. ¿Ya? Estas formulitas que están aquí, por favor, tenerlo siempre en cuenta. ¿Ok? Por favor. Avanzamos. Tenemos la ley de Gay-Lussac. ¿Ok? La ley de Gay-Lussac es un procedimiento isovolumétrico. ¿Ok? Dice, a volumen constante, la presión de una masa de gas varía directamente con la temperatura absoluta. ¿Ok? Vemos aquí también, dice la fórmula, presión sobre temperatura uno va a ser igual a presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Ok? De nuevo repetimos, a volumen constante, el mismo volumen, la presión de una masa de gas, la presión, esta es la presión, varía directamente con la temperatura absoluta. Quiere decir que a más presión, más temperatura. A menos presión, menos temperatura. ¿Ok? Luego tenemos, dice, la ecuación general de los gases. ¿Cómo es esto? En todo proceso gaseoso, si todos sus parámetros varían, sus condiciones finales van a ser diferentes a los iniciales. Esto significa que utilizando los tres procesos anteriores, isométrico, isobárico y isocórico, los que los que una variable se mantiene constante respectivamente, obtendremos la ecuación general de los gases. ¿Cuál es la ecuación general de los gases? Esta es la ecuación general de los gases, chicos. ¿Ya? Presión uno sobre volumen uno, perdón, presión uno por volumen uno sobre temperatura uno va a ser igual a la presión 2 sobre el volumen 2, perdón, por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Ok? Y así con cuantos gases se compare. ¿Ok? Esta ecuación dice que fue dada por el matemático y físico alemán Clausius en el año 1800, que bueno, que estuvo vivo en el 1822 a 1888. Como la masa se mantiene constante, la ecuación general se puede describir también considerando la densidad del gas. ¿Ok? Podemos cambiar esta temperatura por esta, ¿no? Y dice presión uno sobre densidad uno por temperatura uno va a ser igual a presión 2 sobre densidad 2 por temperatura 2. ¿Ok? A ver, seguimos. Y estos son los problemas, chicos. Por favor, resolverlos en su cuaderno y entregarme las capturas. Ya, voy a